Huyen, hola a todos. En este día tan especial, los corazones laten con una mezcla de orgullo y nostalgia. Primer día de clases, de Huyen, con lágrimas en los ojos, miraban a Maya vestida con su vestido blanco puro. La inocencia de la niña brillaba como la luz de la mañana, recordándoles que cada sacrificio, cada noche de desvelo y cada lágrima derramada valieron la pena para llegar a este momento. Era más que un primer día de escuela, era un nuevo comienzo, un sueño hecho realidad, un futuro que se abría ante ellos. Era una mañana que Huyen nunca olvidaría. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes después de una larga noche de lluvia, y el aire olía a tierra fresca y esperanza. En la pequeña casa que De había construido con tanto esfuerzo, el corazón de todos latía con emoción, era el primer día de escuela de Maya. Maya salió de su cuarto con un vestido blanco impecable que Huyen había cosido a mano durante varias noches, a la luz de una lámpara de aceite. El vestido parecía sencillo, pero en los ojos de Huyen brillaba como si estuviera hecho de pura luz. La niña sonrió tímidamente, sosteniendo con fuerza su mochila usada pero limpia, y preguntó, ¿estoy bonita, mamá? Huyen no pudo contener las lágrimas. Sus ojos se llenaron de orgullo y ternura, y asintió con fuerza, mientras tomaba las manos de su hija. De, que siempre había escondido sus emociones, se quedó en silencio por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Ver a Maya así, inocente y radiante, era la prueba de que todos sus sacrificios valían la pena. Mientras caminaban por el sendero de tierra hacia la escuela, los aldeanos los miraban con curiosidad y algunos con calidez. Para De Huyen, aquel día no era solo el inicio de la educación de Maya, era el comienzo de un futuro distinto, más brillante. Frente a la puerta de la escuela, Maya se giró una vez más y les sonrió, levantando la mano en señal de despedida. En ese instante, De Huyen, con lágrimas en los ojos, comprendieron que habían logrado algo más grande que una casa o un campo, habían construido un lugar donde Maya podía crecer con dignidad y esperanza. Cuando la campana de la escuela sonó, Maya entró al aula con pasos pequeños pero seguros. Su vestido blanco se movía suavemente con el viento, como si la protegiera una fuerza invisible. Los otros niños la miraban con curiosidad, y aunque al principio se sintió un poco tímida, pronto sonrió al ver que una niña se le acercó y le ofreció compartir su banco. Desde afuera, Huyen y De la observaban por la ventana. El corazón de Huyen latía con fuerza, luchando entre el orgullo y la nostalgia. Recordaba todas las noches en que se preguntaba si algún día podría darle a su hija un futuro distinto al suyo, libre de miedo y pobreza. Ahora, viendo a Maya sentarse en su primer pupitre, supo que cada lágrima, cada esfuerzo y cada sacrificio habían valido la pena. De permanecía en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Él no era el padre biológico de Maya, pero en ese instante comprendió que el lazo verdadero no lo construye la sangre, sino el amor y la presencia constante. Una emoción profunda lo invadió, y aunque intentó disimular, una lágrima resbaló por su rostro. El camino de regreso a casa fue distinto. La aldea parecía más luminosa, como si compartiera la alegría de aquel momento. Huyen caminaba al lado de, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la soledad. Miró al hombre que había estado a su lado en las tormentas más duras y susurró, gracias, De. Si no fuera por ti, Maya no estaría aquí hoy. De bajó la mirada, sin saber qué responder. No buscaba reconocimiento,
solo quería que Huyen y Maya tuvieran un lugar seguro en el mundo. Pero en el fondo de su corazón, esas palabras eran el mayor regalo que podía recibir. La vida en el campo seguiría siendo difícil, habría lluvias, trabajo duro y rumores de la gente. Pero ese día, con Maya en la escuela, de Huyen sintieron que habían dado un paso hacia un mañana lleno de esperanza. Por la tarde, cuando la campana de la escuela volvió a sonar, Maya salió corriendo entre la multitud de niños. Su vestido blanco ya no estaba tan impecable, tenía algunas manchas de polvo y hierba, pero en sus ojos brillaba una alegría que Huyen nunca había visto antes. «Mamá, tío D», gritó Maya mientras corría hacia ellos. Huyen se agachó y la abrazó con fuerza, oliendo el aroma del sudor mezclado con el polvo del patio de la escuela. Era el olor de la niñez, del aprendizaje, del primer paso hacia un futuro diferente. D se inclinó un poco y le acarició la cabeza, tratando de ocultar la sonrisa orgullosa que se escapaba de sus labios. Mientras caminaban de regreso a casa, Maya no dejaba de hablar. Contaba cómo la maestra la había hecho leer en voz alta, cómo había conocido a una nueva amiga llamada Lynn, y cómo había aprendido una canción que quería enseñarles en la noche. Sus palabras fluían como un río, llenas de emoción y curiosidad. Huyen escuchaba cada detalle con atención, sus ojos húmedos de felicidad. Por dentro, pensaba, este es el comienzo de todo lo que soñé para ella. Cuando llegaron a casa, De ya había encendido una pequeña lámpara de aceite y preparado un cuenco de arroz caliente. Se sentaron los tres juntos alrededor de la mesa sencilla. Maya, todavía emocionada, cantó la canción que había aprendido en la escuela. Su voz infantil llenó la casa, iluminando las paredes de bambú más que cualquier lámpara. Esa noche, mientras Maya dormía profundamente con el vestido blanco doblado al lado de su cama, Huyen y De se quedaron en silencio bajo el cielo estrellado. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de De y murmuró, hoy sentí que, por primera vez, estamos realmente construyendo un hogar. De no respondió. Solo apretó un poco más la mano de Huyen, porque en su silencio estaba toda la promesa de un futuro que protegería con cada gota de su vida. Los días siguientes parecían un sueño para Huyen y De. Cada mañana acompañaban a Maya hasta la escuela y cada tarde la recibían con los brazos abiertos. Sin embargo, en el pueblo comenzaron a surgir murmullos. Algunas vecinas, con miradas duras, susurraban entre sí, ¿cómo puede una madre dejar que su hija viva con un hombre que no es su esposo? Pobre niña, ojalá no sufra las consecuencias. Huyen escuchó aquellos comentarios mientras regresaba del mercado. Sus manos temblaban alrededor de la canasta de verduras y su corazón se encogía de dolor. Ella sabía cuánto había sacrificado de por ellas, pero también temía que las palabras venenosas del pueblo pudieran manchar la inocencia de Maya. Esa noche, después de que Maya se durmiera, Huyen se sentó junto al fuego con De. La luz anaranjada iluminaba su rostro cansado. Con voz baja y quebrada, le dijo, De, ¿crees que hice mal? Todos nos miran con desprecio. Temo que un día Maya sufra por lo que dicen de nosotros. De levantó la vista despacio. No era un hombre de muchas palabras, pero en sus ojos había una determinación serena. Huyen, lo único que importa es lo que vive aquí, dijo, señalando el corazón de ella, y lo que crece aquí, añadió, mirando hacia el cuarto donde Maya dormía. Los demás hablarán siempre. Pero mientras tengamos amor y fuerza, ningún rumor podrá destruirnos.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de Huyen. Se inclinó, apoyando su frente en la de D, encontrando en aquel gesto la calma que necesitaba. Al día siguiente, al acompañar a Maya, algunos vecinos volvieron a mirar con desdén. Pero Huyen, recordando las palabras de D, se enderezó con orgullo. Tomó la mano de Maya con firmeza, al mismo tiempo, dejó que D caminara junto a ella sin miedo. Porque aunque el pueblo dudara de ellos, en el corazón de aquella pequeña familia no había dudas, lo que estaban construyendo era verdadero. La historia de D, Huyen y Maya nos enseña que el verdadero valor de una familia no depende de los lazos de sangre ni de la opinión de los demás, sino de la fuerza del amor y del sacrificio compartido. Huyen, una madre marcada por la pobreza y el dolor, encontró en D un refugio silencioso y constante. Aunque no era el padre biológico de Maya, él asumió ese papel con dignidad y entrega, demostrando que la paternidad se construye con actos, no con títulos. A su lado, Maya pudo vestirse de blanco y caminar hacia la escuela con la inocencia intacta y la esperanza encendida. La sociedad, con sus juicios rápidos y prejuicios crueles, intentó manchar aquella felicidad. Pero frente a las palabras hirientes, D y Huyen aprendieron a sostenerse mutuamente y a creer en lo que realmente importa: la risa de una niña, la paz de un hogar humilde, el coraje de levantarse cada día para luchar por un futuro mejor. La lección es clara: los rumores desaparecen, pero los gestos de amor permanecen. El mundo puede señalar con dureza, pero la verdad de un corazón honesto siempre brilla más fuerte que cualquier sombra. Amar, proteger y construir juntos es la mayor victoria frente a la adversidad.